Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día sábado 30 de noviembre de 2024 y son exactamente las 4 de la tarde con 42 minutos. Ella se llama Nikki, tiene 5 meses. Ahora vamos a hacer el video entre los dos. Vamos a hablar acerca de invierte en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. Esta es una invitación para que tú seas un, ¿cómo se dice? Un inversor. Una persona que invierte en el reino de Dios. Vamos a colaborar con Dios para que Él establezca su reino en este mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, siendo Él el Hijo de Dios, vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios, el lugar donde Dios habita, donde Él gobierna, donde Él vive, ese es el reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino a establecerlo también aquí a esta tierra, a nuestro planeta, en lo que es dentro de lo que es la humanidad, los hombres. Entonces Él está desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él está tratando de establecer su reino en este mundo. Porque antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, solo tenía el conocimiento de la palabra de Dios, solo tenía una relación con Dios el pueblo de Israel. El resto de la humanidad no lo tenía, porque no tenía revelación con respecto a la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia. No tenían nada, el resto de la humanidad no tenía nada, solo el pueblo de Israel tenía una palabra de parte de Dios, la ley de Moisés, donde Dios establece sus leyes que regirán la vida y el proceder del pueblo de Israel, para enseñarles a vivir con rectitud, con dignidad, con ética, en santidad, para agradar a Dios. Pero después de que el Señor Jesucristo vino y nació en este mundo, y vino a establecer su reino en este mundo, ya todos nosotros, toda la humanidad, todos los hombres, todos los países, todas las naciones, han tenido la oportunidad de conocer a Dios, el mensaje de Dios, su palabra, sus leyes. Entonces, este establecimiento del reino de Dios en este mundo conlleva financiamiento, necesita financiamiento. Eso es así. El establecimiento de cualquier reino necesita necesita financiamiento. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué los países como, digamos, Inglaterra, Francia, por ejemplo, España, Portugal, son países europeos que son ricos? Son muy ricos, pero en su momento también en Rusia, China, países que son potencias mundiales, digamos, han tenido que hacer mucha guerra, muchas batallas para hacerse riquezas. Porque para establecer un reino hay necesidad de mucha riqueza, mucho dinero. Hay que invertir, digamos, hay que invertir para poder crear ese reino, levantar ese reino. Entonces, Jesucristo está tratando de implantar el reino de Dios aquí en este mundo. Esto conlleva mucho financiamiento. Se necesita mucho dinero para eso. Por eso es que el Señor pide ofrendas, que en realidad son impuestos. Las ofrendas que Dios pide y demanda, y Él tiene derecho de demandar las ofrendas, tiene derecho a pedir ofrendas, porque Él es el dueño de todo. ¿Cuánto dinero tiene Dios? Él es dueño de todo lo que existe. Si alguien tiene derecho a pedir, digamos,
ofrendas. Ofrendas, se le dice ofrenda por ser el Dios, por ser el Dios se le pide, esto se le llama ofrendas, pero en realidad viene siendo impuestos que se pagan para vivir dentro del reino de Dios. Si yo quiero, digamos, vivir en Estados Unidos, yo me voy para allá, entonces yo tengo que pagar impuestos para tener los beneficios de vivir en Estados Unidos, para tener seguro social, atención médica, otros servicios que me proporcionaría el gobierno de los Estados Unidos al vivir yo allá. Pero todos estos servicios y todos estos beneficios que el gobierno de Estados Unidos me daría a mí, sería por el pago de mis impuestos. Nadie está regalando nada ahí, sino que todo es por los impuestos. Entonces uno tiene beneficios porque paga sus impuestos. Entonces, cuando nosotros damos ofrendas, estamos pagando nuestros impuestos para vivir dentro del reino de Dios. Aunque digamos, yo estoy aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala todo el mundo tiene que pagar impuestos para el gobierno, para que se hagan obras, infraestructura en el país, y me den otros servicios también. Tengo que pagar impuestos. Pero nosotros los cristianos, además de estos impuestos que estamos pagando en el país donde vivimos, que en algunos países la cantidad de impuestos que se paga es una cantidad muy, muy alta, un porcentaje muy alto de lo que recibimos, de lo que la gente recibe. Pero además de eso, nosotros los cristianos tenemos que pagar otros impuestos, que son las ofrendas al Señor, que nos sirven para que estos impuestos, estas ofrendas que son impuestos en realidad, nos sirven para que yo, viviendo en Noruega, tenga los beneficios no solo del gobierno de Noruega, sino también los beneficios del reino de Dios. O si estoy en Australia, o en la India, o en Portugal, o en Madagascar, Sudáfrica, cualquier lugar donde yo esté, tengo que pagar impuestos al gobierno del país donde estoy viviendo. Pero además, si yo quiero los beneficios del reino de Dios, también tengo que pagar impuestos en el reino de Dios, y eso es a través de las ofrendas a Dios. ¿Qué beneficios me trae a mí el pagar mis impuestos al reino de Dios? ¿Qué beneficios me trae a mí ofrendar a Dios? Los beneficios son tener toda la protección de Dios. Porque en primer lugar, digamos, hay una ofrenda que da protección. El diezmo de Génesis 14, que se acostumbra a practicar en las iglesias evangélicas, es una ofrenda que se da a Dios para protección. Esto es difícil eso no se enseña, porque eso es un estudio muy profundo que yo hice, pero más que estudiarlo, fue, digamos, inquirir en la presencia de Dios, tratar de comprender en la presencia de Dios ciertas cosas que estaban muy ocultas, que son muy profundas. Y entonces eso me llevó a comprender que esta ofrenda de Génesis 14 solo da protección. Y si uno lo estudia realmente rigiéndose únicamente a las Escrituras, también encuentra que eso es así. Y si uno lee todo el capítulo 14 de Génesis, que es donde se habla de esta ofrenda, de este diezmo que se practica en las iglesias evangélicas, uno se va dando cuenta poco a poco de que, en primer lugar, esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Si usted se da cuenta, en ese capítulo 14 de Josué, de Génesis, se menciona muchas veces la palabra rey. Se menciona muchas veces la palabra rey. Y yo al principio no lo entendía, pero después me di cuenta que eso me estaba queriendo mostrar de que esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Y como rey, Él solo nos va a dar protección, porque la obligación de un rey es dar protección, mantener sin invasiones de extraños el territorio que está reinando, que está gobernando. Fíjense, pues, vamos a leer un poquito de Génesis 14.
Fíjense, pues aquí menciona la palabra rey demasiadas veces. Porque lo que el Señor quiere mostrarnos es de que esta es la ofrenda que honra a Dios como rey. Entonces, como rey, está obligado a protegernos con sus ejércitos. Por eso en la Biblia se menciona muchas veces Jehová de los ejércitos. Él tiene ejércitos. ¿Para qué tiene ejércitos? ¿Para qué? Para protegernos, a los que vivimos dentro de su reino. A los que los que no pagan este impuesto, para vivir dentro del reino de Dios y tener su protección, no tienen esta protección. De ahí viene que a la gente le pasen cosas malas. Y muchos ateos dicen, mire, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad y tanta tragedia y tsunamis y terremotos y todo? Pero digamos, el planeta, en el planeta rebota la obediencia o desobediencia del ser humano en un país donde se busca más a Dios y se ofrenda mejor a Dios. Pueden pasar menos cosas malas que en otro país donde se adoran ídolos. Por ejemplo, por decir algo, la vez pasada que hubo un terrible tsunami en lo que fue en el 2004, hubo un terrible, pero terrible tsunami en lo que fue allá en el país en el Asia, cerca de Oceanía, allá cerca de Australia, por allá en el sur de Asia, en Indonesia creo que fue, donde fue aquel tsunami en el 2004 que murieron como 200,000 personas. Fue una cosa terrible, un terrible tsunami. Y Indonesia, esos países de ahí son países donde no se conoce la palabra de Dios. Eso por darles un ejemplo. No vamos a entrar en detalles con esto porque digamos en todos lados suceden, digamos en Estados Unidos tornados, otros países terremotos y todo eso, pero todo eso es consecuencia de el vivir del hombre, porque en el planeta repercuten las acciones de los hombres, y sería muy largo realmente hablar de eso, pero si es así porque en lo espiritual, en el mundo espiritual, las acciones de los hombres afectan la tierra. En el mundo espiritual, las acciones de los hombres afectan el planeta. Eso es así. Entonces, pero el hecho es de que les quería mostrar este pasaje de Génesis 14, donde fíjense pues cómo comienza el capítulo 14 de Génesis, donde se habla de esta ofrenda del diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente. Esta ofrenda honra a Dios como rey, y como rey Él está obligado a protegernos. Fíjense cómo empieza este capítulo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Solo el primer versículo se menciona 4 veces, 1, 2, 3, 4. 4 veces la palabra rey. 4 veces la palabra rey. Solo en el primer versículo. Que estos que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Aquí en el versículo 2 se menciona la palabra rey 5 veces. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años se habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Entonces así sigue el pasaje y menciona la palabra rey tantas veces. Y llega un momento en que se menciona que Abraham se encuentra en el Valle de los Reyes. Fíjense, en el Valle de los Reyes, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham en el Valle de los Reyes. Se menciona la palabra rey tantas veces, y se menciona también cuando Abraham
le entrega los diezmos y las ofrendas de lo recuperado, porque en esta guerra que se dio, se llevaron cautivos a todas las personas de Sodoma y Gomorra y otros reinos que estaban ahí cerca de Sodoma. Y en Sodoma vivía el sobrino de Abraham. Entonces, cuando se lo llevaron cautivo a él, a toda su familia, a todos estos pueblos, vino Abraham y hizo guerra contra ellos y recuperó toda esta gente y todas sus riquezas. Y lo primero que hizo Abraham fue entregarle los diezmos a Melquisedec, rey de Dios Altísimo, que estaba esperándolo en el Valle de los Reyes. Pero el punto es que Abraham nos muestra que la razón por la cual fueron llevados cautivos fue el de no haber pagado los diezmos, porque si lo hubieran hecho no habrían sido llevados cautivos, habrían tenido la protección de Dios, pero como no lo hicieron, no tenían la protección de Dios y se fueron llevados cautivos y lo perdieron todo. Entonces, así como funciona este diezmo de Génesis 14, que es el que se practica en las iglesias evangélicas, que yo doy mi diezmo, pago mis impuestos, tengo la protección de Dios y no pierdo nada. No pierdo nada. Entonces aquí miramos en este capítulo de Génesis 14 que se menciona la palabra rey tantas veces que, como yo digo, ¿qué me quiere decir, Señor, con esto? Porque no es normal que se mencione la palabra rey tantas veces. Eso me mostró que realmente esto era porque esta ofrenda es la que honra a Dios como rey. Cuando yo le pago esta ofrenda a Dios, que es un impuesto para vivir dentro de su reino, donde Él es rey, yo pago este impuesto, doy esta ofrenda, es un impuesto para vivir dentro de su reino, donde Él es rey, donde Él gobierna. Si yo pago este impuesto, soy parte de su reino, me da protección. Ese es el trasfondo espiritual que tiene esta ofrenda. Es demasiado importante cuánto todos los seres humanos necesitamos la protección de Dios. Entonces es tan importante dar esta ofrenda, que es un impuesto para vivir dentro del reino de Dios. Imagínense usted viviendo dentro del reino de Dios. Hay otras ofrendas que nos dan otro tipo de bendiciones. Entonces, cuando el corazón del hombre es recto para con Dios, el hombre ofrenda. Sin ni modo uno recibe la instrucción correcta, porque actualmente en las iglesias no se nos está dando la instrucción necesaria para saber ofrendar. No se está haciendo. En la mayoría de las iglesias cristianas se cree que ya ofrendar como en el Antiguo Testamento, como se le enseñó a ofrendar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ya no es necesario, porque el Antiguo Testamento tiene que ver con el pacto de Dios con Israel, pero no tiene que ver con el pacto de Dios con la iglesia, que son dos pactos diferentes. No existe tal cosa como un antiguo pacto y un nuevo pacto. No, lo que existe es el pacto de Dios con Israel y el pacto de Dios con la iglesia. Pero el pacto de Dios con la iglesia por la sangre de Cristo, tiene que ver, incluye también las leyes del Antiguo Testamento, muchas de esas leyes que son estatutos perpetuos que nos sirven para vivir con rectitud, con equidad y complaciendo al Señor, para que también Él pueda darnos de sus bendiciones financieras, económicas, darnos protección para nuestra familia, darnos espiritualidad, darnos entendimiento para comprender su palabra. Entonces las ofrendas a Dios nos dan muchas bendiciones, pero no se está enseñando. El enemigo ha entrado a la iglesia a dar sus propias enseñanzas. Y esta enseñanza de que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez para la iglesia es una mentira del enemigo, que quiere apartarnos de Dios, quiere alejarnos de Dios, quiere mantenernos lejos de la palabra, quiere que no conozcamos la verdad, porque eso le perjudica a él en su objetivo. El objetivo del enemigo, del diablo, que es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo está gobernado por el enemigo. La iglesia solo es una colonia al reino de Dios que está tratando de expandirse
tratando de expandirse a todo el mundo. La iglesia es una colonia del reino de Dios, con todos sus defectos, porque tiene muchísimos defectos. La iglesia está conformada por gente llena de defectos, pero por medio de la iglesia se está expandiendo el reino de Dios a todo el mundo. Entonces, pero el mundo en realidad está gobernado por el enemigo. Entonces se trata de como cuando se está colonizando, cuando en el tiempo que se colonizaban los países. Portugal colonizó muchos países, no solo Brasil, sino también otros países en África. Portugal colonizó Angola. Francia colonizó los países en muchos países de África. Francia colonizó muchos países de África, como por ejemplo Argelia. No me recuerdo cuáles otros países. De ahí cerca de Argelia hay otro país que colonizó también Francia. Más abajo en África, Burkina Faso. Países que hasta hace poco estaban regidos todavía por el gobierno francés. Inglaterra colonizó Sudáfrica, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos, Australia, incluso Belice, cerca de Guatemala. Pero entonces estas colonizaciones se hicieron gradualmente, poco a poco hicieron guerras, fueron tomando terreno, y así vive la iglesia. Así vive la iglesia actualmente. Estamos cada vez ganando terreno. La iglesia tiene tantos enemigos que le quieren destruir, pero la iglesia sigue ganando terreno. Pero le voy a decir una cosa: la iglesia necesita, el establecimiento de Dios a través de la iglesia necesita financiamiento. Y aquel que se atreva a darle su dinero para el establecimiento del reino de Dios tendrá grandes bendiciones de Dios, además de protección. Usted tiene que escuchar esto. Yo lo invito en el nombre de Jesucristo para que en este día tome la decisión de invertir en el reino de Dios, ayudar financieramente para el establecimiento del reino de Dios, donde quiera que usted esté, en el país donde usted esté, en el municipio donde usted está, en la ciudad donde usted está, en el barrio donde usted está. Colabore para el establecimiento del reino de Dios, dando sus ofrendas. Usted va a tener protección por la ofrenda de Génesis 14, que es la que es el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente. Y si da otras ofrendas, va a tener otro tipo de bendiciones. La ofrenda voluntaria, que es esa ofrenda que se da también en las iglesias evangélicas como una segunda ofrenda, porque nosotros cristianos estamos acostumbrados a echar nuestro diezmo en un sobre, lo metemos al carecito de la iglesia y después damos unas moneditas más sueltas ahí como ofrenda voluntaria, por haber asistido a la iglesia ese día, por haber escuchado la palabra, por haber recibido bendiciones de Dios, haber recibido instrucción de parte de Dios por medio del mensaje, por haber estado en la presencia de Dios en el culto. Damos unas monedas en agradecimiento, pero esa ofrenda voluntaria es también un diezmo, y esta ofrenda lo que hace, la bendición que trae es concedernos, nos lleva al punto de que logremos alcanzar las cosas que deseamos. La ofrenda de primicias, que también es un diezmo, honra a Dios, como la ofrenda de voluntaria que les acabo de decir, honra a Dios como Señor y Maestro. Como Señor y Maestro nos da la instrucción para que sepamos qué hacer para lograr nuestros objetivos. Y nos va abriendo puertas, como esa ofrenda que se honra a Dios como Señor y Maestro, al Señor Jesucristo como Señor y Maestro. En primer lugar, como Maestro nos da instrucción, y como Señor nos abre puertas, para que logremos llegar al punto de alcanzar las cosas que necesitamos o que deseamos. No, las cosas que deseamos más que todo. Entonces, nos lleva a alcanzar las cosas que deseamos. Entonces, la otra ofrenda, que es también un diezmo de primicias, honra a Dios como Padre. Como Padre nos da alimento físico, alimento para nuestros estómagos, alimento físico, alimento material.
nos da alimento espiritual. Entonces, como nos tiene que dar alimento espiritual, se tiene que asegurar de que nos alimentemos espiritualmente, nos da entendimiento para comprender su palabra. Como esta ofrenda casi no se practica, por eso la iglesia vive en ignorancia, porque poco entendimiento logra alcanzar de parte de Dios. Solo aquellos que están constantemente estudiando la palabra, constantemente en oración, tienen un poco de entendimiento para entender la palabra. Pero si uno diera esta ofrenda, que es un diezmo más de las primicias, tendría mucho más entendimiento para comprender cosas más profundas de la palabra de Dios. Esta ofrenda el Señor me la mostró hace como 2005. Desde entonces la practico yo. Y entonces esta ofrenda da entendimiento. Por eso yo sé cosas muy profundas de la palabra de Dios, cosas que le estoy explicando en este momento. Porque yo practico esta ofrenda de primicias que da entendimiento. Entonces ahora yo sé cosas que de otra forma no sabría, porque yo practico este diezmo de primicias. Entonces honra a Dios. Esta ofrenda de primicias honra a Dios como rey, como padre. Como padre nos tiene la obligación de alimentarnos en lo físico y alimentarnos en lo espiritual. Por eso nos da entendimiento para comprender su palabra. La cuarta ofrenda es la ofrenda que honra a Dios como pastor. Otro diezmo más que honra a Dios como pastor. Como pastor dice: nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces esta ofrenda hace que nada nos falte. Todo lo que nos pueda faltar, Dios hace que no nos falte por esta ofrenda. No nos puede faltar nada cuando damos ofrenda para la ofrenda del pastor. Y la quinta ofrenda, la última, es un voto que se hace por prosperidad, para que Dios nos dé prosperidad. Entonces esta ofrenda lo que hace es que va quitando los topes que hay para que podamos prosperar en todo sentido, especialmente en lo financiero. Esta ofrenda va dirigida más que todo a la prosperidad financiera, pero también nos hace prosperar en todas las cosas. De tal manera que, digamos, una persona pone un negocio y le va muy bien, pone una fábrica de, digamos, camisas y blusas y corbatas, y le va bien, va creciendo su negocio, pero llega a un punto en que va a tener un tope. Entonces, para quitar ese tope se da esta ofrenda que es un voto, como el que hizo Jacob en Génesis 28. Él hizo un voto por prosperidad, prometiendo un diezmo extra por este voto de prosperidad, porque Dios le diera prosperidad, prometió un diezmo más. Entonces él, este voto lo que hace es quitar límites, que no topemos, que sigamos prosperando hasta sin ningún tipo de tope, sin ningún tipo de límite. Así es como funcionan estas ofrendas. Entonces estas ofrendas son impuestos para tener las bendiciones del reino de Dios. Entonces, como si usted está invirtiendo en el reino de Dios, usted va a recibir estas bendiciones. Tiene que recibirlas porque está viviendo en el reino de Dios. Usted está viviendo en el reino de Dios. Y además otra cosa es de que en el reino de Dios, cuando estamos viviendo en el reino de Dios, porque pagamos nuestras ofrendas y también damos ayuda a las personas necesitadas, porque se nos demanda también que demos ayuda a las personas necesitadas, cosa que también hace que nuestros bienes materiales se multipliquen. Dar ayuda a las personas necesitadas, yo lo he dicho hasta el cansancio, y es la verdad, porque eso hay que seguir diciéndolo, porque es la verdad. No hay otra cosa que se pueda decir ahí. Dar ayuda a las personas necesitadas hace que nuestros bienes materiales se multipliquen. Entonces, es parte de la cultura de la gente rica dar grandes cantidades de dinero a la beneficencia. Es algo ya que se volvió cultural, digamos, dentro de los famosos de Hollywood. Eso es normal, eso es lo común y corriente, que cada quien dé grandes cantidades de dinero a la beneficencia. Y digamos también dentro de lo que es las monarquías europeas, la aristocracia europea, tiene la costumbre de dar grandes cantidades de dinero a la beneficencia, pero no tiene la cultura de ofrendar.
Se tienen que hacer las dos cosas, porque digamos la gente que de Hollywood, digamos por ejemplo, que da grandes cantidades de dinero a la beneficencia, lo que eso hace es que su dinero se multiplique. Pero como no tiene la protección de Dios ni la guianza del Espíritu Santo, destruyen sus vidas. Con sus riquezas terminan destruyéndolos, llevándolos a perversiones, a una mala vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen las ofrendas, que me dirigen, me mantienen dentro del reino de Dios, para vivir con rectitud y con moral, con pureza, guardando mi pureza sexual, viviendo en santidad. Eso es lo que hacen las ofrendas. Pero lo que es la ayuda al prójimo hace que el dinero se multiplique. Pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo para que cuando mi dinero se multiplique no me destruya. Cuando no estás viviendo el reino de Dios y trabajas duro y te haces de dinero, ese dinero te va a destruir. Ese mismo dinero te va a destruir. Porque no tienes la guianza del Espíritu Santo para manejarlo, para administrarlo conforme a la perfecta voluntad de Dios dentro de sus leyes, que nos hacen vivir en santidad, en rectitud, en pureza, con gozo, con paz, con felicidad, con alegría. Porque cuando uno vive en el reino de Dios, aunque no tenga grandes riquezas, tiene gozo, tiene paz, tiene felicidad, tiene alegría. Yo tengo todo eso. Lo que no tengo es dinero. Pero lo tendré porque estoy ofrendando correctamente desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que yo me tiré a lo que es conocer todo el todo el consejo de Dios. Digamos, yo me tiré demasiado profundo a estudiar la palabra de Dios. Entonces por eso me he tardado más en hacerme de riquezas, riquezas que vienen de parte de Dios, porque estoy demasiado concentrado en conocer todo el consejo de Dios. Pero en su debido momento, la práctica de estas ofrendas y la práctica de ayuda al prójimo me va a dar a mí grandes bendiciones financieras, pero francamente es lo único que me hace falta a mí, porque es lo que viene de último. Primero Dios te instruye y te corrige tu persona, quita todos tus defectos y quita lo que está de más, lo que está mal lo quita y pone otras cosas, te va formando. Y cuando estás formado ya sabes administrar el dinero. Es cuando el dinero viene. El dinero viene cuando ya estás listo para administrarlo. Las bendiciones financieras de Dios es lo último que viene, porque Dios tiene que esperar hasta que estés listo para administrar el dinero. Tenemos que demostrarle a Dios que ya podemos administrar el dinero conforme a su voluntad. Tenemos que demostrarle eso. Cuando le demuestras a Dios que sos fiel en tu ofrendar, vas a la iglesia, de todo lo que recibes, de toda tu ganancia, das el diezmo. En Génesis 14 te da protección. De toda tu ganancia vas a dar, y cuando digo toda tu ganancia no me refiero a la ganancia de tu trabajo, me refiero a todo lo que recibís, porque si tu papá te regaló una casa, tu abuelita te dio un lote, tu tío te regaló una moto, todos esos beneficios económicos que estás recibiendo, de todo beneficio económico que estás recibiendo tienes que ofrendar, presentar todas tus ofrendas, de todo. Si un día sientes que te encontrás tirado en la calle, lo tienes que ofrendar. De todo beneficio económico tienes que ofrendar, según números 18-29. De todos tus regalos, de todos tus dones, darás todas tus ofrendas, dice. Entonces el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que nos enseña a ofrendar. No hay enseñanza acerca de cómo ofrendar a Dios en el Nuevo Testamento. Por eso el cristiano, el Señor de Jesús, tiene que tomar en cuenta el Antiguo Testamento para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo te invito para que, y va a ser de grande bendición para vos y para tu familia, y que invertas en tus ofrendas. Das el diezmo. Génesis 14, te da protección. Das la ofrenda voluntaria, te concede los deseos de tu corazón. Das la ofrenda de primicias, te da entendimiento para tener más espiritualidad y comprender mejor la palabra de Dios. Da la ofrenda del pastor para que nada te falte en lo material, en lo espiritual, ni a vos ni a tu familia le van a hacer falta nada. No te va a hacer falta espiritualidad, no te hace falta dinero, no te hace falta casa, no te hace falta comida, nada. Nada te va a hacer falta.
Y si das el diezmo haces un voto por prosperidad, vas a tener prosperidad en todo, especialmente en lo económico. Entonces, la instrucción que estoy dando tal vez va muy cargada. Te va a costar digerir todo esto, porque hay mucha información para la poca información que te dan en la iglesia acerca de cómo ofrendar perfectamente para con Dios, y cuáles son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, cómo ofrendar y dar ayuda al prójimo. ¿Nunca has escuchado esto en tu iglesia? No. En la iglesia te van a decir: mire, hermano, para ofrendar a Dios, usted decide a quién cuánto quiere dar, porque lo que Dios quiere es que le dé con alegría. Usted decida cuánto quiere dar, no importa cuánto dé, usted decídalo ahí. Porque se agarran de este versículo de 2 Corintios 9:7 que dice, 2 Corintios 9:7, no me recuerdo cómo es que dice. Este es el único versículo que tienen del Nuevo Testamento para decir cómo ofrendar a Dios. Fíjense pues, que no tiene nada que ver con ofrendar a Dios este versículo. Este versículo no tiene nada que ver con ofrendar a Dios. 2 Corintios 9:7 dice, no es aquí todavía. 2 Corintios 9:7. Fíjense pues, este es el único versículo que tienen de todo el Nuevo Testamento para decir cómo se ofrenda a Dios. Ese es ridículo, de verdad, ridículo. La instrucción para ofrendar a Dios, saber cómo ofrendar a Dios, está diseminado en todo el Antiguo Testamento. Son libros completos que dan enseñanza acerca de esto, principalmente en lo que es los 5 libros de Moisés, capítulos y capítulos donde uno tiene que realmente estudiarlos para saber cómo ofrendar a Dios. Pero ahora digamos, la ineptitud de los líderes, de los teólogos, de los pastores, nos ha llevado a tener solo un versículo del Nuevo Testamento donde no sea ninguna enseñanza de cómo ofrendar a Dios. Solo hay un versículo nada más, que es este. Se lo inventaron, porque este versículo no habla de ofrendar a Dios, habla de dar ayuda a las personas necesitadas. Los versículos, todo el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, especialmente estos versículos 6 y 7 de 2 Corintios 9, está hablando específicamente de dar ayuda a las personas necesitadas, dar ayuda al hambriento, al necesitado. No tiene que ver con ofrendas a Dios. Ofrendar a Dios es una cosa, dar ayuda a las personas necesitadas es otra cosa. Y obviamente que sales a la iglesia mañana domingo, a la escuela dominical, es una cosa, eso es ofrendar a Dios. Y que yo mañana en la mañana, cuando vaya para la iglesia, le dé 20 quetzales a una ancianita que está pidiendo limón en la entrada de un centro comercial, eso es otra cosa, son dos cosas completamente diferentes. Y este pasaje que les voy a leer ahorita habla acerca de dar ayuda a las personas necesitadas, no tiene que ver con ofrendar a Dios. Fíjense pues lo que dice 2 Corintios 9:7, que es el único pasaje que tienen para decir cómo ofrendar a Dios. Cada uno de ofrendas, cada uno de como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Hermano pastor, disculpe, ¿cuánto tengo que dar de ofrendas? Mira, hermano, usted dé lo que proponga en su corazón, lo que usted decida dar, eso de. Porque por este pasaje, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por necesidad se quiere decir no por obligación. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre, no a aquel que se le está obligando a que ofrende. Entonces, las ofrendas siempre son voluntarias. Usted está vendiendo una iglesia donde le obligan a ofrendar, cámbiese de iglesia, porque las ofrendas siempre son voluntarias. El ofrendar siempre tiene que ser decisión suya. El pastor tiene la obligación de instruirlo cómo se ofrenda, pero tomar la decisión de ofrendar es cosa suya. Eso siempre va a ser así, siempre. El ofrendar es decisión suya, tiene que ser decisión suya, por convicción suya tiene que hacerlo, no por convicción de otros. Entonces, este pasaje es lo único que tienen ahora para decirle a uno cómo ofrendar. Pero aquí está hablando de ayudar al prójimo, no de ofrendas a Dios. Porque dicen los pastores,
Yo le digo, hermano pastor, disculpe, yo no sé cuánto ofrendar, cuánto tengo que ofrendar. No tenga pena, hermano. Usted es lo que propuso en su corazón. Bueno, yo gano 100,000 quetzales al mes. Voy a dar 5 quetzales entonces, o 50 quetzales. No, eso no puede ser. Yo gano 100,000 quetzales al mes porque soy, digamos, yo heredé una gran cantidad de dinero y tengo casas que alquilo. Y de todas mis rentas yo recibo 100,000 quetzales al mes. No hay 50 quetzales de ofrenda voluntaria. Del diezmo ya sabemos que es un diezmo. El que se predica en las iglesias evangélicas ya sabemos que es un diezmo, pero digamos de ofrenda voluntaria, ¿cuánto voy a dar? 50 quetzales, 500 quetzales. Es un diezmo, también todas las ofrendas son diezmos. Pero este pasaje no se refiere a ofrendas, sino se refiere a ayuda al prójimo, ayuda a las personas necesitadas. Esto no tiene nada que ver con ofrendas, estos pasajes de 2 Corintios 9. Porque el versículo 6 es el que habla de que se va a multiplicar el dinero cuando damos ayuda a las personas necesitadas. Aquí es donde está ese pasaje de 2 Corintios 9 que dice, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, refiriéndose a dar ayuda a las personas necesitadas, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que da poco a las personas necesitadas, segará poco también, pero va a segar también. El que da mucho a las personas necesitadas, va a cosechar mucho. Esto se refiere a dar ayuda al que tiene hambre, al que tiene necesidad, al que está pasando penas, no tiene dónde vivir, no tiene ropa, no tiene comida, no tiene medicinas, al anciano, a la anciana, al niño huérfano, a la niña huérfana, al inválido, a la inválida. Damos ayuda a estas personas y nuestro dinero se va a multiplicar bajo ciertas condiciones, bajo ciertas regulaciones, porque esto no es magia. Esto no es magia. Aquí hay que respetar ciertas regulaciones que están en la palabra de Dios, como estar al día con las ofrendas, no tener nada pendiente de ofrendar, no tener ofrendas pendientes de entregar. Las ofrendas no son para guardarlas en la casa, hay que entregarlas rápido, si no se pierden bendiciones. Entonces, actualmente la iglesia cristiana se nos quiere enseñar a ofrendar solo con este pasaje, un versículo de la Biblia nada más, que no tiene nada que ver con ofrendar a Dios. Para ofrendar a Dios se nos tiene que dar la instrucción según se le enseñó al pueblo de Israel a ofrendar en el Antiguo Testamento. Por eso el pueblo de Israel, podemos ver los grandes millonarios en todo el mundo son judíos. En Nueva York está lleno de millonarios judíos, en Europa está lleno de millonarios judíos, en Israel está lleno de millonarios judíos, en muchos países, en Argentina, en Brasil, Chile, en todos lados hay millonarios judíos porque ellos se les enseñó a ofrendar correctamente según el Antiguo Testamento, porque para ellos solo existe el Antiguo Testamento, saben ofrendar bien. La iglesia, un pasajito, un versículo tienen ahí para enseñar a ofrendar a uno. Hermano, usted ofrenda como Dios puso en su corazón, según lo que Dios puso en su corazón, según usted decida, porque lo importante no es la cantidad, lo importante es que usted lo dé con alegría. Nadie da ninguna ofrenda con alegría. Todos damos ofrendas con gran pavor, con temor se dan las ofrendas, con temor. Yo sé que no va a poder pagar la luz, pero voy a tener que dar mis ofrendas, pues las tengo que dar. Así me pasó a mí cuántas veces no me cortaron la luz a mí cuando tenía inquilinos aquí en la casa. Ahora no tengo inquilinos viviendo aquí, pero un montón de veces me cortaron la luz aquí teniendo inquilinos en la casa porque empecé a ofrendar bien, fui mejorando mi forma de ofrendar y llegó un punto que no podía pagar la luz. Me la cortaron. Pero Dios mira cómo lo saca a uno. Dios me ha sacado adelante todos estos años, desde el año 2001 que vengo estudiando esto, las ofrendas. Y Dios me ha sacado adelante. Ya me tenía que haber muerto yo de hambre, pero Dios porque Él me quiere dar toda esta instrucción. Lo que tenía que haberse lo dado a un grupo de personas, me lo ha dado solo a mí nada más. Ha sido una carga muy grande para mí, pero yo lo he resistido con tal de servir al Señor y tener todo este conocimiento para poder compartirlo con la iglesia. El hecho es de que si queremos las bendiciones económicas de Dios, y no solo bendiciones económicas, sino todo tipo de bendiciones y la protección de Dios, tenemos que mejorar nuestra forma de ofrendar, y eso va a ser algo que tenemos que aprender únicamente en el Antiguo Testamento. Y por eso mis videos le van a ayudar mucho a usted para esclarecer muchas cosas, pero usted tiene que ir a leer la Biblia y a orar para confirmar de que lo que yo le estoy diciendo es verdad.
Y no espero que usted me crea de primas a primeras lo que estoy diciendo, pero mi video le va a servir de guía para que usted mismo se instruya en la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga.